Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta primera sesión del proyecto de la Fundación Cultural Entre Líneas que se llama Pensar desde Colombia, ciclo de reflexión sobre el país que tenemos y el que está por venir. Este es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura y por la Gobernación de Boyacá. Hoy nos acompañan dos profesores muy especiales. Vamos a iniciar a conversar con el profesor Mauricio Archila Neira. Él es integrante del CINEP y además es profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Él es uno de los principales estudiosos de nuestro país sobre el asunto de la movilización social, de los movimientos sociales y todos los temas asociados a ese asunto. Entonces, profe, nos alegra mucho contar con usted en esta noche y sobre todo, ya lo hemos tenido a él, pero en presentaciones virtuales. Y bueno, para nosotros tiene un encanto particular tenerlo hoy con nosotros presencialmente. Vamos a hablar de este libro que se llama Cuando la copa se rebosa, luchas sociales en Colombia, 1975-2015. Este libro es de varios autores, entonces hoy nos vamos a detener, lo cual implica abordar la gran mayoría del libro en lo que escribieron el profesor Mauricio Archila Neira y la profesora Marta Cecilia García Velandia, que es quien nos acompaña también acá. También le damos la bienvenida, profe Marta. Y con quien hablaré, Zulay hablará después de que hablemos con el profe Mauricio un buen ratico. Entonces, bueno, profe, bienvenido. Buena, bienvenido. Gracias, Pablo. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, profe, yo quisiera iniciar con una pregunta que puede parecer muy simple, pero que me parece importante para enmarcar esta conversación. Y es, ¿qué importancia tiene en dos niveles, en el de los estudiosos, digamos expertos o profesionales de este asunto, y para la gente del común como nosotros, abordar el asunto de las luchas sociales? Bueno, ok. Bueno, primero aclaro que me acabo de pensionar de la Universidad Nacional, pero voy a seguir dictando unos cursos y dirigiendo tesis. Y bueno, cuando uno ha pertenecido a una universidad como la Universidad Nacional, nunca se desprende del todo. Bien, a ver, tú me preguntas por la importancia de estudiar las luchas sociales para la gente del común y para los académicos. A ver, comencemos por lo más fácil, los académicos. Pues yo creo que es difícil entender una historia de un país sin tener en cuenta a los de abajo. Por supuesto que las historias convencionales han sido eso, las historias patrias pues han sido generalmente historias desde arriba, pues de la gente de las élites y todo. Y bueno, esa por lo menos en mi época fue la que me tocó en el colegio. Ojalá a ustedes les haya tocado textos más agradables y más críticos. Creo que hubo, por lo menos en los años 80, unos textos más simpáticos. Pero bueno, digamos, sí existía una gran tradición historiográfica de considerar solamente, digamos, a los vencedores, pues para ponerlo un poco en términos más simples, y no a los vencidos. Pero digamos, desde los años 30, 40, pues se produce una renovación historiográfica con la Escuela de los Anales en Francia y con el influjo del marxismo en la historiografía. Aunque Marx había escrito mucho antes y toda la cosa, el impacto en la academia va a ser muy posterior. Digamos que es más entre las guerras y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Entonces, especialmente los marxistas británicos, Hobsbawm, Thompson, Roudet, etcétera, los franceses, Lefebvre, y luego Soboul y otros, y bueno, en una y otra parte del mundo, aquí también, más distanciadamente, van a insistir mucho en incorporar nuevos actores, por ahora incluso nuevos actores, no actrices, es decir, el tema de género va a ser un poco más adelante, y ya no tanto presión del marxismo, sino de las feministas, etc. Y eso amplía la representación de la historia, pues la fotografía, la imagen.
y se van incorporando pues los obreros, los artesanos, todavía muy masculino, y luego, bueno, van a entrar las mujeres, los indígenas, los afros, etc. Entonces, eso lleva a que, digamos, entender una historia de la construcción de Estado-Nación o de la construcción democrática sin tener en cuenta a los de abajo es una historia recortada, limitada. Así no se hayan hecho muy visibles en un país como Colombia, ¿sí? Incluso en términos electorales, hasta muy poquito, hacemos muy poquito, de resto, de derrota en derrota hasta la derrota final, pero bueno, ya parece que algo se va a lograr ahora. Pero bueno, las huelgas, los paros, todo eso, pues no, a veces no tenía mucho impacto, que el paro cívico en 77, pero de hace un tiempo para acá se hace cada vez más frecuente, y sobre todo, y lo ligo ya con la segunda parte, espero las siguientes respuestas ser más breve, pero la gente presiona y hace que la academia reflexione sobre esas nuevas aperturas que hace, presiones que hace la gente con los paros, y bueno, evidentemente el estallido social del año pasado fue algo que hizo visible para mucha gente, más allá de los académicos que trabajábamos el tema, de que hay una gente que no está dispuesta a aguantar más, que está dispuesta a cambiar un poco el mundo, pues ya no será tan en los términos de lo que era el ideal revolucionario de finales del 19 y del 20, todo eso ya puede ser otro tipo de revolución del trocoísmo ya, pero la gente está dispuesta a cambiar. Entonces, para la gente del común y corriente, pues estudiarlas de pronto no sea como una prioridad, aunque ya insisten mucho, y sobre todo con el tema del estallido social, las primeras líneas, pero también las otras líneas y otra gente que participó, porque eso fue como ustedes lo constataron también aquí seguramente, fue una cuestión tremendamente plural. Entonces mucha gente está presionando para saber qué fue lo que pasó. Para algunos que ¿cómo así que en Colombia no se protestaba? Bueno, pues aquí hay un librito que muestra que sí. No tanto, por ejemplo, como en países vecinos o en Europa, pero en una sociedad como la nuestra, sometida a una violencia tan tremenda durante más de 60 años, protestar es un acto heroico, porque pues quien protestaba se ponía pues prácticamente una lápida sobre la espalda, ¿no? Mañana hablaremos de la violencia contra el sindicalismo, pero para ir anticipando, Colombia hasta hace poco era el país más peligroso para ejercer el sindicalismo. Por ahí decía Lucho Garzón que en Colombia era más fácil hacer una guerrilla que un sindicato, y creo que de pronto es como posible. Entonces, bueno, digamos, la gente de pronto en términos muy académicos no, pero sí se interesa. Tuve experiencia, bueno, algo participé en eso de clase a la calle, pero sobre todo hay que reconocer lo que participé más en protestas anteriores, en el 19, en el 20 no tanto, 18, 19, en el paro agrario, cosas de esas. Pero en Cali, por ejemplo, hubo no solamente la experiencia de clase a la calle, sino que un grupo de académicos de la Universidad del Valle y de otras universidades, entre ellas Irene Vélez, pues ahora ministra de Minas, participaron en una especie de diplomado popular con gente de los puntos de resistencia, algunos académicos de la universidad, pero pues fue como un proceso pedagógico que creo que está comenzando a tener algún impacto. Entonces, bueno, hay alguna respuesta. Perfecto, profe. Profe, y también antes de entrar al objeto propiamente dicho del libro, aunque también se reflexiona conceptualmente en el libro, quisiera preguntarle por qué elige ese concepto de luchas sociales. Porque, por ejemplo, este libro se llama Movimientos Sociales en Colombia entre el 75 y el 2015. O protesta, como también ha aparecido en otro de sus textos, sino que específicamente se escoge este concepto. Bien, gran parte de la respuesta de eso está en el capítulo de Marta Cecilia, por eso es que, y estando ella acá, pues hay que mencionarlo, porque nosotros tenemos un concepto de protesta y lucha es bastante sinónimo, no hacemos una diferencia muy radical. Hablamos de luchas sociales,
como una forma que expresan a los movimientos sociales, una expresión muy puntual y muy límite, cuando la copa se rebosa, y están conectados los temas de movimientos sociales, o sea, el gran campo en el que nos movemos es en los movimientos sociales, pero nosotros hacemos un seguimiento cuantitativo y cualitativo de las luchas sociales o de las protestas desde 1975, y no avanzo más por ese lado porque es precisamente la introducción de Marta Cecilia la que explica un poco los conceptos que utilizamos allí. Pero sí, eso responde un poco a la creación de una base de datos de luchas sociales que alimenta el CINEP desde 1975, pues digamos, a partir de, o la fecha inicial es 75, realmente la recolección de información comenzó tiempo después, con unas tradiciones que Marta va a explicar. Ahora, bueno, de este libro, con el profe Mauricio, vamos a abordar dos asuntos. Uno es el que él llama trayectoria de los movimientos sociales, que implicará varios temas, pero que fundamentalmente atiende como el tipo de sujetos, el tipo de repertorios de actuación, etc. Y lo segundo que vamos a hablar es la relación entre lucha social y Estado, o la respuesta del Estado a la lucha social. Esos son los dos, digamos, asuntos que nos corresponden. Pero previo a eso, profe, yo quisiera preguntarle ya hablando del asunto de la trayectoria, yo quisiera preguntarle por la elección de ese periodo, entre el 75 y el 2015. ¿Hay alguna ruptura, digamos? ¿O en el 75 se inicia algo y en el 2015 culmina algo? ¿Y cuáles vendrían a ser como las distintas modificaciones que sufre este asunto de las luchas sociales en ese periodo? Bueno, la escogencia del periodo es de un orden pragmático, y es que me meto nuevamente en terreno aquí de Marta, pero dijéramos que, como ella va a explicar, esta base de datos viene de varias tradiciones investigativas o de varios investigadores, entre otras León Samos, que trabajó el tema agrario, Álvaro Delgado, las luchas sindicales, Javier Giraldo, antes de meterse en el tema de derechos humanos con los actores cívicos, etc. Y cada uno tenía recuentos. Por ejemplo, Delgado viene haciendo un recuento de huelgas desde el año 58, 57, 58, cuando él era militante del partido y publicaba en ese momento en Voz de la Democracia, luego Voz Proletaria y simplemente Voz ahora, aunque ya creo que la fase de Voz no le tocó mucho. Él publicaba, por lo menos a final de año, siempre un cuadro resumen de las huelgas y comenzó a hacer una metodología allí, pues que el film Marta va a explicar después. Yo, por mi parte, como historiador, pues me metí en el tema de la formación de la clase obrera y tengo ese librito pues de cultura e identidad obrera, y ahí, si ustedes lo han visto, hay un anexo en el que hago un recuento de huelgas. Entonces, bueno, el tema lo hemos venido trabajando. Y digamos que en algún momento hubo un apoyo tanto de una fundación internacional que se llama CEFIS, que es una fundación de Holanda, lo que era la antigua Internacional Anarquista, y que tiene un centro de investigación social muy interesante. Tiene pues unas becas de apoyo, entonces nos dio una bequita, y luego Colciencias también a comienzos de siglo nos dio otro apoyo para enriquecer esta base de datos. Y entonces, bueno, no sé, tal vez Marta después va a explicar por qué se escogió el 75. No hay una razón fundamental. Queríamos incluir el paro cívico, por supuesto. El 75, como ya hablando de trayectoria, es un año de mucha lucha. En general, el gobierno de López Miquelsen, que era el gobierno en ese momento, es de mucha lucha. Hubiéramos podido comenzar en el 74, pero bueno, comenzamos en el 75 por tal vez alguna razón que ella explicará, pero no es un argumento así como que ese fue el año de parteaguas y todo. No, porque entre otras, como lo trabajé en el otro libro que comentamos la vez pasada, en Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas, que ahí sí cojo el periodo 58 a 90. Bueno, y eso sí tenía pues toda una explicación entre la fundación del Frente Nacional, creo que decía, entre pacto y pacto, o sea,
el gran plebiscito de creación del Frente Nacional y bueno, la constituyente. Y en ese caso lo que uno ve es que, por ejemplo, en el gobierno ya de Pastrana, de Misael Pastrana, venía un auge de protestas, de luchas sociales impresionante, sobre todo en el 71, cuando fue, digamos, uno de los años, pues que precisamente el año pasado cumplimos 50 años y hubo una serie de eventos. Pues se recordó mucho el movimiento estudiantil del 71. Algunos decimos que el mayo del 68 nuestro en Colombia fue febrero-marzo del 71, cuando fue el gran movimiento estudiantil que se inició en la Universidad del Valle y se generalizó por todas las universidades públicas y algunas privadas, entre otras la Javeriana, donde yo estudiaba en ese momento. Pero ese año también, por ejemplo, fue un momento de un despliegue de la ANUC impresionante, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y una oleada de invasiones. Precisamente el 21 de febrero de 1971 hubo, bueno, Samos habla de 500, 600 invasiones, nosotros encontramos menos registradas en la prensa, pero pues unas 200, 300, ya con eso es impresionante. Y no fue solamente ese día. Entonces el movimiento campesino estaba también en un auge tremendo, pues después de la creación de la ANUC y ese impulso a la reforma agraria, cosa que va a venir a cortar el pacto de Chicoral al siguiente año, que fue la contrarreforma agraria y toda esta cosa. Y luego va a venir la violencia, sobre todo paramilitar, en todos esos territorios en donde el movimiento indígena había logrado algunos avances. Va a venir una contrarreforma agraria que es de la que ojalá logramos salir en algún momento y se haga alguna justicia con la tierra de los campesinos. El movimiento obrero en el 71 no fue tan visible. Hubo un amago de huelga general convocado por la confederación que en ese momento era del Partido Comunista o cercana al Partido Comunista, con algún apoyo de otras centrales, pero finalmente incluso el movimiento, creo que están como golpeando, no sé, ese movimiento obrero no fue tan fuerte, pero hubo un momento, digamos en el 71, en los primeros meses del 71, en el que la cuestión estaba muy agitada. No tanto como el paro o el estallido social del año pasado, pero estuvo muy agitada. Pastrana, por una serie de políticas represivas, que también es el otro capítulo, pues podemos hablar, controló eso. Entonces, venimos de un auge de huelga, de luchas, de huelgas, de paros estudiantiles. Comienzan a despuntar también los cívicos, los actores cívicos o los pobladores, que los vamos a llamar después. Entonces, y el 75... con López, pues López es un personaje muy interesante porque viene de la aura revolucionaria. Su padre, Alfonso López Pumarejo, fue el gran reformador del siglo XX, pues digamos, realmente fue tal vez con Carlos Lleras, pero pondría primero a López Pumarejo y después a Lleras. Fundó el MRL, López Miquelsen, pero él en realidad no era un revolucionario, era bastante reformista y en temas económicos y de modelo de desarrollo era, digamos, proto-neoliberal. Él hablaba de la apertura y de volver a Colombia un Japón, el Japón suramericano. No creía en la reforma agraria ni en la industrialización. Bueno, entonces ese López, arrogante, con algunas medidas reformistas, entre otras en la universidad, nombró algunos rectores progresistas, lo que se llamó el experimento marxista en la universidad. Abrió, digamos, lo que nosotros vemos es que en momentos de apertura democrática, en que hay, digamos, como que la represión disminuye, como que hay un cierto reformismo, el movimiento popular tiende a aumentar. Claro, hay excepciones como Duque y el paro del año pasado, y por allá con Uribe también hubo un par de años bastante álgidos, pero en general funciona una asociación entre democracia y protesta. A más represión, menos protesta, a no ser que la copa se rebose y la gente ya no se aguante, como ocurrió con las dictaduras del Cono Sur, etc. Entonces, para decir que López abrió una expectativa, pero su arrogancia, su estilo, en fin, fue produciendo mucho choque. De hecho, el 75 es un año de gran movilización estudiantil. Es el único año en el que los estudiantes fueron los protagonistas de los grandes protagonistas de la protesta. Fueron
el actor más visible en protesta. Allí, por ejemplo, se dio todo el fenómeno de la Ortúa en Bogotá, el hospital de la Ortúa, que era departamental con participación del distrito, y la universidad pues tenía alguna participación no económica, sino pues sus estudiantes iban allá. Y con el cierre de la Ortúa, uno de los tantos, entonces bueno, hubo una toma simbólica de la Ortúa, después una contratoma por parte de la policía tal vez, en fin, eso fue un año muy agitado y fue el año de Luis Carlos Pérez en la Nacional, en las universidades públicas. Entonces, en la trayectoria, cuando ustedes la ven por ahí en algún cuadrito que hay, lástima, no traje para proyectar, pero aquí se alcanza a ver más o menos, hagan la imaginación, que hay un pico en el 75 bastante alto. Comienza con un pico alto, en parte seguramente por eso escogimos el 75 muy alto, y luego comienza a bajar una especie de, hasta el 99, uno diría que es un comportamiento como en U. Después ya la cosa comienza a subir y bajar sin un asunto muy claro. Y bueno, pues si quieren hablamos algo más de las trayectorias. Pero diría que el 2015 se escogió convencionalmente para hablar de 40 años. Nosotros presentamos un proyecto que se llamaba 40 años de luchas sociales. Entonces, el 2005, claro, 2015, si ustedes se ponen a hacer la cuenta son 41 años, pero seguimos hablando simbólicamente de 40 años. Entonces, es un poco en cuanto a la escogencia, y bueno, si ya hay más preguntas sobre las trayectorias, ahí vamos. Sí, profe, pues ya que su merced habló como del punto de inicio, sería también interesante hablar un poco del punto final, así, digamos, no haya tenido así no haya sido elegido, digamos, por motivos muy específicos, si resulta viendo un corte, o uno podría ver un corte, porque allí se está viendo, digamos, los efectos del inicio de las negociaciones de paz con Santos. Entonces sí quisiera que habláramos del punto final que su merced también elige, porque yo también creo que este texto tiene una virtud, y uno va entendiendo también que este es un año importante de cierre, porque allí se perfila lo que va a, digamos, explicar un poco lo que sucedió en años recientes. O sea, uno podría decir que desde el inicio del proceso de paz hasta su culminación y hasta el presente ha habido un aumento de la protesta social. Entonces sí resultó siendo un punto no arbitrario. Entonces me gustaría como hablar del punto final, 2015, qué particularidad tiene ese punto final, y además de los subperiodos que su merced establece entre el 75 y el 2015. Bueno, hay buen tema ahí. Antes de eso, pues quería redondear un poco esa hipótesis central que está allí, de esa cierta asociación entre democracia y protesta, en términos gruesos, y pues coincide mucho con la literatura que hay al respecto en otras partes del mundo. Pero bueno, toda regla tiene sus excepciones y no es que sea literal la cosa. Sí, volviendo sobre el cuadro, y pues, desafortunadamente no es muy grande la cosa, pero podemos poner a circular ahora el librito para que pronto lo puedan ir viendo. Es que ¿está en qué página para que? 64. 64. Sí, pues por este lado. Bueno, hay una anotación importante, pues de orden metodológico, pero hay que decirlo. Nosotros medimos el número de protestas, no el número de protestatarios o de participantes. Y no lo hacemos porque es muy difícil cuantificar realmente, y en una exigencia de una base de datos rigurosa, pues no se puede hacer un promedio entre lo que dice el Nuevo Siglo y Voz, ¿no? Que en la protesta, que el 21N salieron, dijo Voz, 500,000, y el Nuevo Siglo debió decir que 5,000. Entonces uno, ¿cómo hace ahí un promedio? No, entonces, salvo en el caso obrero, que los huelguistas, los sindicalistas tienen que votar por la huelga y que se cuenta un poco cuántos participan, de resto es muy difícil. Bueno, entonces lo que se ve ahí es la trayectoria de las protestas, con un problema, y es que sí se pierde un poco la calidad de la protesta. Pero bueno, hay toda una narrativa, y para eso están los libros, como para mostrar que, por ejemplo, el 77 ahí no es un año muy alto de
no es un pico, pero ahí hubo el paro cívico del 77, el 14 de septiembre, que fue pues tal vez el antecedente más grande, masivo, en términos de protesta al estallido social del año pasado. Bueno, eso es una primera cosa. Luego, fuimos encontrando algo nada despreciable, y es que también cuando hay momentos de negociación con la insurgencia, tienden a aparecer también como picos en la protesta. Como que se abrieran las expectativas, como que va a haber una negociación, no hay una negociación, y entonces curiosamente, por ejemplo, ustedes ahí ven en la gráfica, el año 84, 85, 86 es un pico, pues pico pequeño. El año 99, aunque responde también a otras cosas, el 99 fue con Andrés Pastrana y la cuestión era el primer plan de desarrollo que se discutía públicamente, pero apertura de los diálogos del Caguán y otro pico. Y luego el 13, ustedes lo ven ahí, que fue el año de más movilizaciones que hemos encontrado, 1030 y pico, algo así. En estos días salió en un informe de la Comisión de la Verdad eso, recogen las estadísticas nuestras. El 2013 fue el año, hasta ahora incluso, sin que se haya podido terminar el conteo del 21, hasta ahora ha sido el de más protestas. Pero nuevamente digo yo, ahí estamos midiendo el número de protestas, no tanto de protestatarios o de participantes. Porque si fuera así, pues el 77 sería un pico. Bueno, el 2013 fue definitivamente un gran año también de movilizaciones, paros agrarios, cosas de estas, mineros, movilizaciones estudiantiles. Bueno, eso en cuanto un poco como a ciertos picos. Ahora, hay excepciones, dos excepciones notorias. Una, en la coyuntura del 90-91 uno diría, bueno, pero con la Constitución, ¿qué más apertura democrática que la constituyente? ¿Por qué la gente no se movilizó a impactar sus temas? No tenemos explicación. Creemos que la dinámica misma de la Constitución enfocó a muchos de los líderes y lideresas sociales a apoyar los trabajos de la constituyente y todo eso. Y bueno, de alguna manera como que vamos a tratar de meter aquí las cosas por la vía constituyente y no tanto por la pelea en la calle. Pero además ese decenio de los 90, hay que decirlo, es el decenio más violento. Eso es un tema que profundizaremos mañana, de violencia paramilitar especialmente, pero también incluso guerrillera y bueno, la respuesta estatal también. Entonces es un periodo que si acaso despunta por allá en el 99. Y la otra excepción notoria es 2007, que ustedes miran ahí en el gráfico, hay también un pico, y era pleno tiempo de Uribe, y no es que Uribe se hubiera vuelto democrático de un momento a otro y cosas de estas, sino que 2007 y 2008, ustedes se acordarán, en 2008 hubo una movilización, bueno, si la podemos llamar, pero así la llamamos, realmente impresionante. Fue el 4 de febrero del 2008, cuando se convocó a una marcha contra la FARC, se dijo contra la violencia, pero contra la FARC, y el Estado metió todas sus bazas y casi que desde las embajadas todo el mundo a salir a la calle. Fue una protesta ahí pues medio simbólica, con pañuelitos blancos. La primera vez que en el Wall Street bogotano pues hay movilización pues en toda la zona bancaria, que no era de la pedagógica, sino de la gente de bien. En el Chocó hubo movilización, pero bueno, hay que decir que ese día salieron millones de colombianos y colombianas. Un mes después, yo creo que fue el 8 de febrero tal vez y el 4 de marzo, bueno, un mes después hubo una movilización menos nutrida contra el paramilitarismo, pues esa sí mucho más organizada, más militante, pero no fue tan nutrida como la anterior. Pero bueno, esa coyuntura 2007-2008 quiere decir que Uribe, como les digo, no es que se hubiera vuelto más democrático, sino que ahí se articularon muchos factores, mucho descontento, especialmente de las víctimas, y en eso hay que reconocer que eran las mujeres, organizaciones de mujeres de víctimas las que se van a movilizar, las Madres de la Candelaria y otras, la Ruta Pacífica, etc. Los estudiantes también se movilizaron mucho por el tema del pasivo pensional en las universidades, que Uribe nos quería
a percollar pues a que las universidades pusieran un porcentaje altísimo o alto del pasivo pensional. Y así, y toda la disputa de las regalías y de los transferencias de los recursos a las regiones provocó mucha movilización. Salvo esos dos, bueno, y hay seguramente otros años, el modelo es más o menos consistente. Ustedes ven, con Turbay baja la protesta, con Uribe al principio también, en fin, con Belisario subió, con Barco un poquito alta, con Santos va a terminar subiendo, con Duque, y ahí vamos entrando pues a la parte del 2015, etc. El corte lo hicimos, ahora la base ha seguido y de pronto Marta, que tiene los datos más frescos, más adelante pueda comentar algo sobre eso. Pero la tendencia general sí es que está alta, pero bueno, no el pico de 2013 ni tal vez 2015, ha bajado un poquito en algunos momentos y el modelo sigue más o menos. Y fíjate, sí es cierto, estábamos en plena negociación de lo de La Habana, entonces de alguna manera correspondió a ese ciclo de movilización, apertura de diálogos con la insurgencia y todo eso. Los periodos pues los escogimos tratando de mirar un poco la lógica de la misma protesta. Siempre es muy difícil, yo como historiador confieso que las cronologías son siempre complicadas. Tendemos mucho a la cronología política, a los periodos presidenciales, los grandes momentos, la República Liberal, la República Conservadora, cosas de este. En este libro y en este análisis intentamos romper un poquito eso, tratar de mirar más la dinámica de la protesta, y por eso pues hicimos esos 4 subperiodos que de alguna manera sí terminan recogiendo como ciertos momentos, llamémoslos periodos presidenciales, pero tratamos de responder un poco a la dinámica de la protesta. Profe, hay un asunto que es muy importante y es el de los actores, que yo creo que lo estudia muy en detalle el primer capítulo que usted escribe en este libro. Entonces quisiera que nos hablara un poco de eso. Ya su merced nos hablaba un poco de, no sé, el movimiento obrero. Entonces sería interesante pensar cómo hace presencia en ese inicio del periodo y qué presencia hace al final, que uno intuye que hay unas modificaciones porque, no sé, por ejemplo, no se podría decir que el estallido social pasado fue fundamentalmente del movimiento obrero, en tanto que antes había mayor presencia. El movimiento campesino, en términos de sus organizaciones, por ejemplo, su merced nos hablaba a inicios del periodo del 75 de la ANUC. Si uno recuerda el paro agrario, quizá seguro no referencia a esas organizaciones, más bien le aparecen otras como las dignidades. No sé, aquí en Boyacá conocimos esto de la dignidad papera y en fin. Pachón. Y uno ya pensaba en unos actores quizá no tan organizados, ¿no? Uno sentía como que ese paro sí aparecía bajo organizaciones, pero quizás no eran organizaciones como de mucho tiempo de formación. Con los estudiantes, bueno, ahí yo ya tengo como que ya ahí sí veo una mayor continuidad. El asunto de la presencia de las mujeres, entonces al inicio del periodo, digamos, si aparecen más en el final, y digamos si ese sí es en el asunto del género, la protesta es una forma de lucha, lo que su merced llama pobladores urbanos. En fin, quisiera que nos hablara un poco de los distintos actores que identifica en este apartado y de sus diferentes trayectorias. Ya, bueno, ya Marta explicará los criterios, si es el caso, de cómo construimos estas categorías. Diríamos que en términos cuantitativos y lógicos un poco, hay una visibilidad que va diferenciando o va cambiando a lo largo del tiempo, digamos, de los actores de clase, que tienen una identidad más cercana a la clase entendido, pues, también entendido como marxista, un poco la posición ante los medios de producción. Por un lado, como dices tú, de una gran tradición de lucha, el movimiento obrero, que nosotros lo ampliamos un poquito a movimiento de trabajadores e incluso asalariados. Pues un poco la idea de que
no es solamente el trabajador industrial, el obrero, pues, sino que hay otro tipo de trabajador que depende básicamente de su salario para reproducir la fuerza de trabajo, que sería la definición pues clásica de clase obrera. Y entonces ahí incluimos ya, por ejemplo, a los trabajadores bancarios, incluimos a los maestros, o ellos mismos se incluyen, y por ese lado, entonces comienza uno a tener ya una noción un poco más amplia, bueno, trabajadores asalariados. Ese es un gran actor. Ahora ese actor va a sufrir dos impactos tremendos, de los cuales podremos hablar mañana con más detalle, los señalamos muy rápidamente. Uno, la violencia. Pues no sé en qué orden, ambos, una violencia que se va a exacerbar en ciertos territorios y en ciertos productos, especialmente de enclave, bananeros, y no hablo solamente de la masacre del 28, de todo lo que fue la zona de Urabá y de Ciénaga. Se habla mucho de Urabá, pero a veces se olvida que en Ciénaga siguió un poco la explotación bananera, y en otras zonas, La Palma, en fin, petróleo, ese va a ser el abuso y toda esta cosa, el carbón. Bueno, esa clase obrera va a tener el otro impacto, que es la apertura neoliberal, que de distintas formas la afecta, en el sentido de la flexibilización, por ejemplo, de la jornada de trabajo y todo esto, que ahora se está volviendo a disputar, pero pues, ¿sí? El gobierno anterior extendió pues las horas no remuneradas hasta las 9 de la noche, eso es una sobreexplotación. Ahora se está volviendo a hablar de volver pues después de las 8 horas, de las 5 de la tarde, y ahí están los empresarios. Bueno, eso tire ya flojo. El tema ya de las privatizaciones, todo el desmonte del sistema público de empresas, que en Colombia, hay que decirlo, no era muy fuerte. Colombia no era un país, por tal vez no haber tenido populismos, por no haber tenido gobiernos fuertes de izquierda, por haber tenido gobiernos tímidamente reformistas como López, Pumarejo o Lleras, que fueron tal vez los grandes reformistas. No tuvimos un estado de bienestar muy desarrollado, incluso, no digo yo como Europa, o incluso hasta como Estados Unidos, ¿sí? Ni para hablar de Suecia o Noruega, ¿sí? Y no hablar de los países de la cortina de hierro, pues, ¿sí? Colombia tenía un sistema público y estatal muy débil, y con todo eso el neoliberalismo, o sea, yo le decía a mis estudiantes cuando estudiábamos siglo XIX y XX que Colombia era el estado más liberal tradicionalmente, en el sentido económico, laissez-fairiano, laissez-passer, eso era una tradición decimonónica, ¿no es cierto? El proteccionismo aquí se utilizaba, era como fuente de ingreso fiscal, más que realmente una idea de proteger la industria. El modelo de sustitución, de industrialización por sustitución de importaciones, es un modelo pues que aquí no logró tener el impacto, el desarrollo que pudo tener, por ejemplo, en Argentina o en Brasil o en México, incluso, bueno, en otros países similares a Colombia. Entonces, el impacto pues de la privatización, la flexibilización del mundo del trabajo, todo el estímulo a la informalidad, desempleo, etcétera, hace que los sindicatos se debiliten, entre otras porque hay todavía una concepción un poco rígida del sindicato, y es atender a organizaciones de trabajadores formalmente vinculados al mundo laboral, y esos cada vez son menos. Entonces, por ejemplo, la USO ya se está planteando, y creo que lo ha hecho, de permitir que entren los contratistas. Y ahora, es decir, en todas partes el contratista, en muchas empresas estatales, es el que está mandando la parada. Si nos quedamos con los que solo tienen el contrato a término fijo, pues el sindicalismo se va a reducir más. De hecho, el sindicalismo colombiano, que nunca fue muy fuerte, llegó a tener un 15, 16, 17% en los años del Frente Nacional. Hoy estamos entre el 4 y el 5%, ¿sí? Uno de los más bajos del mundo. Entonces, bueno, ese actor, clase obrera, o dijéramos trabajadores y especialmente sindicalistas, es un actor que tenía una gran visibilidad histórica, va a comenzarla a perder en términos relativos, no en términos absolutos. La clase obrera sigue
participando, pero hay mutaciones. El sector estatal, por ejemplo, es el más fuerte, y ahí el magisterio tiene una gran participación, pero también los trabajadores de la salud, etc. Bueno, los trabajadores de los enclaves, especialmente mineroenergéticos, del carbón, del estaño, del zinc, bueno, y del petróleo, gas y todo eso. Esos van a ser, digamos, como todavía incluso los encontramos muy activos, ¿sí? No así el trabajador de la industria, el trabajador de la industria textilera, cervecera. Ustedes se acuerdan, lo veníamos recordando con el conductor del carro hoy, pues la huelga de Bavaria, pues a comienzos de este siglo, una de las últimas, pues, o la última realmente, porque después el sindicato parte de la negociación de los Santo Domingo con las Saab Milleres. Ustedes me acaban el sindicato y nosotros sí entramos a participar, y un sindicato de una tradición histórica asesorado por Gaitán por allá de los años 20 y todo, desapareció. Hoy no hay, pues hay unos intentos de reconstruir, pero el gran sindicato de Bavaria desapareció. Y en general en la industria metalúrgica, en la industria no hay mucho, la visibilidad del trabajador no es muy fuerte. Y algunas empresas estatales desaparecieron, Telecom, etc. Entonces hay una transformación importante. Ahora, como dices tú, siguen teniendo una gran capacidad de convocatoria. En el Comité Nacional de Paro, las centrales fueron claves en la convocatoria, y hay que decir, ustedes lo saben, pues el paro realmente se remonta al 21N, que fue en el 2019, el 21 de noviembre, el Comité Nacional de Paro, que ya existía, lanzó un pliego de peticiones muy similar al que va a lanzar en 2020 y que va a llevar al estallido social en 2021. Y ahí la participación sindical es clave, y yo creo que al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Es decir, hay que reconocer que la capacidad de convocatoria del sindicalismo es clave. Ahora, que el sindicalismo represente toda la riqueza y heterogeneidad de la protesta y más de un estallido social, eso sí es imposible. Y bueno, entre otras, porque son unos viejos ahí, cincuentones, la mayoría hombres, tipos resabiados que saben cómo se mueven las cosas y todo. Entonces, ese es un actor que sigue siendo clave, con gran capacidad de convocatoria, pero ya no es el gran protagonista de las luchas. Algo similar podríamos decir de los campesinos, que tuvieron, digamos, sobre todo, yo les decía muy rápidamente, una gran... la violencia, lo sabemos, pues la Comisión de Verdad lo que ha hecho es ratificar lo que ya sabíamos. La violencia tuvo principalmente como víctimas a los campesinos y las campesinas, ¿sí? Indígenas, negros, etc. Esas fueron las grandes víctimas. Claro, el sindicalismo también, los estudiantes, etc. El campesinado, después de ese auge de finales de los 60, comienzos de los 70, va a venir una contraofensiva, y especialmente en los 80 con el MAS y los paramilitares, y en esas zonas de la costa, por ejemplo, atlántica, partes del Pacífico, es decir, donde Piedemonte Llanero, donde se había logrado alguna lucha por la tierra, se reversó mucho de eso, una contrarreforma violenta, y eso debilitó mucho al campesinado también, además de que el neoliberalismo también afecta al campesino en la medida en que pues abre. Pues nosotros mirábamos ahí en este camino viniendo de Bogotá, y uno dice, bueno, pues primero toda esa conurbanización tan impresionante, se demora uno. Antes uno salía de Bogotá, digo yo, pues la generación nuestra, salía uno de Bogotá y ya en Tocancipá y cosas de esas, había campo y vaquita y todo. No, ahora hay edificios y edificios, se necesita casi que pase uno en la frontera aquí a Boyacá y ya para ver un poco más verdecito y todo eso, pero pues los trigales, eso desapareció, mucho cultivo, ahora lo que hay es floricultivos, ganadería, cemento como arroz. Entonces, bueno, todo esto va produciendo una crisis del mundo agrario, que fue el que se expresó en la protesta, sobre todo del paro de 2013, o los paros agrarios, porque fueron realmente varios. Diríamos que esos dos actores, que pues en la vieja tradición marxista era de la alianza obrero-campesina y popular, pues fueron históricamente los más visibles, hoy relativamente no lo son tanto.
hay un actor que emerge en la medida en que también Colombia se va urbanizando y los conflictos se van trasladando cada vez más a la ciudad, aunque no necesariamente en la modalidad de lucha por el derecho a la ciudad, sino lucha en la ciudad, ¿no es cierto? Es que una cosa es luchar por la ciudad, pues como diría Henry Lefebvre, y otra, luchar en, pues estamos en Bogotá o estamos en Tunja, pero pues no estamos disputando los servicios públicos, sino, no sé, nos desplazaron de tal parte y vinimos aquí a protestar ante el gobernador, pero no tiene que ver nada con la ciudad. De todas formas, esos que llamamos, antes se llamaban cívicos, pero el término comenzó a ser un poco confuso, entonces decidimos llamarlos pobladores urbanos, y también hay un poco de la idea también de la gente que vive en esas zonas que llamamos un poco como de conurbación, entre la frontera agrícola y urbana. Esos actores son los que están cobrando más visibilidad, los pobladores, ¿sí? Y los estudiantes mantienen más o menos una visibilidad de un 15-18% como un estable. Estudiantes sobre todo universitarios, a veces los de su secundaria. Entre ellos 4, hasta por lo menos los años 90, uno podría decir que ahí estaba el 80%, 85% de la protesta. Hoy en día esa proporción ha disminuido. Bueno, entre otras porque surgen nuevos actores, las víctimas de la violencia, que antes no eran muy visibles o no estaban organizados o no. Entonces nosotros, la base de datos, como dice, va a explicar Marta, es dinámica, o sea, la cuestión no es que uno se construya unas categorías y son inamovibles. El tema, por ejemplo, de los jóvenes, hoy en día, no, pues jóvenes no estudiantes, los ni, ¿sí? Esos, antes, pues seguramente, en el paro cívico del 77 seguramente estuvieron por ahí tropeleando y cosas de eso, pero se comienzan a ver es ahora recientemente, haciéndose visible, entonces ya aparecen, no con números impresionantes, aunque habrá que ver el 2021 cómo va la cosa. En fin, las mujeres, que me preguntabas, a ver, por luchas de género no son muchas, no porque ellas no sean luchadoras, aquí compañeras me darán la razón. El tema, como dice Rudé, es que en los rostros de la multitud, las mujeres incluso yo me atrevería a decir que son en muchos casos mayoritarias, pero luchas por asuntos de género no son muchas. El movimiento feminista no suele ir mucho a la protesta, como el LGBTI, entre otras, sobre todo el LGBTI y más, bueno, en fin, le teme mucho a la confrontación, porque bueno, siempre les cascan y toda esa vaina y los matan, o las matan a las trans y todo eso. Entonces prefieren otros medios, el carnaval, el teatro, y las mujeres pues tienen sus posgrados, tienen sus columnas, tienen sus otras formas de cabildeo. La protesta no es muy común en el movimiento feminista, ¿sí? No digo que no protesten. Las mujeres trabajadoras protestan, pero entonces con una identidad como trabajadoras. Las mujeres campesinas protestan, pero con una identidad campesina, ¿sí? Las mujeres indígenas también. El tema de género atraviesa allí, este tema que se habla ahora de la interseccionalidad está allí fuerte, pero eso hace que en términos de las cifras las aparezca como que las movilizaciones por asuntos de género no son muy comunes, por eso, porque la protesta es una forma de expresar los movimientos sociales y no es la única, y en algunos casos no es la principal, como en el caso del feminismo y el LGBTI. Los indígenas, bueno, desde los 70s, especialmente en el Cauca, pero también en Antioquia, en la Guajira, a veces también en el Amazonas, en la Orinoquia, se hacen crecientemente visibles. Los afros, especialmente de la costa pacífica también. En fin, ahí va, por ejemplo, otro movimiento que se hace más visible es el ambiental. O sea, había movilizaciones ambientales ya en los 70s, 80s, pero el ambientalismo en Colombia comienza muy elitista. Misael Pastrana era del Club de Roma y de los, no sé qué, el pensamiento ambiental o ecologista. Comienza a ser muy conservadurismo y toda esta cosa medio folclórico y sí, hay como nostalgia de los valores perdidos, pero no una crítica al modelo de desarrollo, tema que también trabaja Marta en su capítulo sobre los modelos de desarrollo. Entonces, bueno, van surgiendo nuevos actores y eso va
enriqueciendo y pluralizando cada vez más el conflicto social en Colombia. Profe, para que ya pasemos al segundo Sí, porque ya capítulo, quisiera preguntarle, bueno, primero una pregunta muy general, y es contra quién suelen protestar estos movimientos y cuáles son sus adversarios. Y en esa misma lógica, preguntarle por la respuesta estatal, y en particular en dos frentes. El primero es en qué medida el Estado tiene exclusivamente o prioritariamente una función represiva y una función o una faz, como su merced también la llama, negociadora. Y en segundo lugar, algo que me llama mucho la atención de este segundo capítulo que su merced escribe, y es en qué medida uno encuentra como una respuesta de régimen, y entonces en esa medida no tiene cambios sustanciales de acuerdo a cada presidente, y en qué medida la presencia de un determinado presidente, de una determinada fuerza política en el poder del Estado transforma al Estado. Bueno, sí, a ver, ¿contra quién protesta la gente? Bueno, esto también está ahí en la base de datos. Básicamente protesta, digamos que contra el Estado, un 80%. ¿Sí? En sus distintos niveles, más que todo el gobierno nacional y los ejecutivos municipales son como los principales adversarios de las protestas. Luego vienen un poco los departamentales, pero parece que como que no hubiera mucho, no sé si por la precariedad de recursos de los departamentos, cosas de estas, como que la gente enfoca sus luchas o contra el Estado nacional, central, o contra los ejecutivos municipales. Las empresas descentralizadas también. Las Fuerzas Armadas al principio recibieron pues como protestas, pero en la medida en que aparecen sobre todo los paramilitares y hacen el trabajo sucio, entonces la gente se enfoca un poco más contra el paramilitarismo y a veces también contra la guerrilla, cuando pues comete esos desmanes y comienza a extorsionar y a secuestrar y todo en algunas regiones. Pero el grueso es eso. Ahora hay un porcentaje fuerte que ha ido subiendo nuevamente de empresarios privados contra los que se protesta, especialmente los grandes industriales, etcétera, estas compañías mineras, pues empresarios nacionales y extranjeros. Y en el último periodo vuelve a subir mucho la movilización contra esos agentes privados. Pero en general hay una idea de que el Estado pues es como el foco, debe responder pues a una serie de reclamos o incumplimientos. No hablamos mucho de los motivos, pero uno de los grandes motivos de la movilización son los incumplimientos, especialmente estatales. Incumplimientos de acuerdos previamente adquiridos o de leyes y disposiciones o de acuerdo. Por ejemplo, el acuerdo de paz firmado por el Estado y casi que hecho trizas por el anterior gobierno, es un incumplimiento. Ahora vamos a ver cómo se rehace eso. Los otros dos grandes temas son las políticas estatales, nacionales, departamentales o locales, o los derechos humanos. Son, digamos, sobre todo de los 90 para acá, esos son los tres grandes motivos. Servicios públicos domiciliarios, más o menos. En cambio, disminuye mucho la movilización en torno a pliegos de petición, en torno a la tierra y suelos, que no quiere decir que entonces se resolvieron ya los asuntos materiales en la sociedad colombiana, sino que otros temas adquieren prioridad. Bueno, como tú lo señalabas, pues digamos, dos respuestas clásicas del Estado sería la negociación y la represión. Hay que decir que estadísticamente nosotros dejamos de contar un poco la respuesta estatal, porque muchas veces no salía la información, pues a veces en la prensa sale que estalla una huelga y de pronto se diluye la información y no sabe uno exactamente qué pasó, sobre todo en conflictos menores. Entonces, bueno, ahí tuve que hacer una investigación paralela. Esa base de datos tiene una cosa que se llama como unos campos memos, o al final tiene una información cualitativa de cuáles son las fuentes que se utilizaron y una cierta narrativa. Esa es la gran riqueza de esa base de datos, bueno, además de toda la parte estadística.
Entonces yo tuve que leer otra vez todos esos memos y ahí fui encontrando pues más o menos cuando había cifras de negociación, represión, etc. Como lo digo allí, realmente, bueno, la proporción de sin información es la más alta. Represión, sí, hay un cierto indicador. Digamos que en general el Estado colombiano, si se quiere el régimen político, es más proclive a la represión que a la negociación. Entre otras porque en Colombia hizo carrera aquella idea del enemigo interno que se infiltra en la nación y que la busca destruir. Entonces es comienzos del siglo XX eran los anarquistas y luego los bolcheviques, ¿sí? Todavía se veían bolcheviques por todas partes y toda esa cosa. De hecho, en la huelga de las bananeras y todo, pues una de las motivaciones era que pues, los bolcheviques iban a hacer una revolución. Luego los comunistas, ¿sí? La palabra comunista producía terror nuevamente. Luego van a ir, pues bueno, los guerrilleros, las guerrillas, ¿sí? Los terroristas, los narcoterroristas, los vándalos, distintos epítetos se van utilizando a lo largo de la historia para ir señalando a ese enemigo. Y ese enemigo, en la concepción, llamémosla filosófica un poco de este señor Carl Schmitt, pues, que era un personaje bastante conservador, pero que produjo alguna reflexión interesante, el enemigo es alguien inferior. Yo deshumanizo, digamos, el enemigo no es igual a mí. Un adversario sí, un antagonista sí es, ¿sí? Pero el enemigo es alguien inhumano, es una bestia, es un animal, ¿sí? Entonces, bandolero, chusmero, plaga, bueno, como se les quiera llamar, ¿sí? Y no es solamente, el lenguaje es importante, pero bueno, más allá del lenguaje son las cosas, pues. Entonces, por esa vía y por la vía de las lógicas de seguridad nacional, de la doctrina de seguridad nacional, que pone énfasis en, digamos, el control de la población, porque el pez necesita agua para moverse. Si le quitamos el agua al pez, se muere. Entonces, mucha de la lógica que va a imponer el Departamento de Estado norteamericano, las Fuerzas Armadas, todas esas academias de Panamá, la formación de muchos oficiales nuestros allá en Estados Unidos, porque Colombia es uno de los países más, que dijéramos, fieles, arrodillados, la British Columbia, la North American Columbia, pues somos, pues, en fin, vamos a ver si eso cambia. Respice polum, decía Marco Fidel Suárez, seguir, mirar a la estrella polar. Entonces, la lógica esa del enemigo interno hace que en la doctrina de seguridad nacional que la población sea sospechosa de apoyar a la guerrilla, básicamente a la guerrilla. No le preocupa el paramilitarismo, ¿sí? El paramilitarismo son compadres, le preocupa al Estado la guerrilla. Entonces, la protesta se ve como una expresión de ese enemigo interno y por eso se criminaliza la protesta. Se penaliza, se criminaliza. Hasta nuestros días, pues, todavía, pues, que los vándalos y todo. Por supuesto, ha habido desmanes y cosas de esas. Yo rechazo ese tipo de cosas, pero esa generalización, pues, evidentemente no es válida, ¿no es cierto? Y eso de los carteles de los vándalos y todo eso. Entonces, en términos generales, el Estado colombiano ha respondido un poco con esa lógica. Ahora, hay gobiernos que se alejan un poco de esa lógica, que era la lógica de la Guerra Fría, que en Colombia subsistió y subsiste todavía. Yo creo que el Centro Democrático lo sigue pensando y yo me atrevería a decir que también algunos sectores extremos de izquierda, seguramente la Nueva Marquetalia y otros, y de pronto algunos que están todavía por ahí, siguen pensando en términos de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Ya, como les decía, el enemigo hay que destruirlo, entonces pues también desde la guerrilla, desde la mina Quiebrapata hasta el acto de la pipeta, de gas,
llena de estos ametralladoras y de vainas de esas, de metralla, perdón. Ahí va. Ahora, ha habido gobiernos que hacen alguna inflexión buscando la paz. Barco lo sustentó un poco, también, ¿no? Samper intentó hacerlo, pero pues Samper con todo el proceso 8000 ahí se quedó eso. Pero luego vuelve, y sobre todo la lógica de Uribe y ahora de Duque, con un poco la excepción de Santos. Santos maneja mucho el discurso económico neoliberal, pero en eso se aparta un poco y bueno, se mete en estos diálogos de paz. Entonces diríamos que sí es una política de régimen en los que hay unos gobiernos que le ponen mayor o menor énfasis a la cuestión represiva. Profesor, es una última cosa y les iba a proponer que inmediatamente pasemos a hablar con la profe Marta Cecilia y si tenemos preguntas las hagamos a los dos panelistas. Profe, la represión, porque su merced decía una cosa, a veces el Estado no es tan represor porque hay un agente paraestatal que es el que hace la represión, o a veces se desactiva la protesta, no porque la gente no tenga motivos para protestar, sino porque hay actores paraestatales que hacen ese trabajo. Entonces me gustaría hablar un poco sobre esa respuesta que, digamos, va en la línea del Estado, pero que no es ejercida directamente por el Estado. Listo, y me parece bien ir pasando ya al otro presentación de Marta Cecilia. Sí, pues tú dijiste sucintamente, pero para quienes de pronto no pudieron leer con el capítulo completo, pues ahí hay una gran hipótesis en ese otro capítulo, pues de la respuesta estatal, y es que por las cifras que fuimos encontrando, aparentemente bajan los episodios de represión estatal, sobre todo incluso comenzando por Turbay, bueno, no tanto, en años posteriores, y uno dice, hola, ¿y esto qué pasó? ¿Por qué bajó la represión? Y como que más negociación. Pues resulta que es que surge el paramilitarismo y pues yo no soy de la teoría complotista de que hubo pues una mente gris que se sentó y dijo, bueno, ustedes muchachos del Magdalena Medio y Urabá, vean pues muchachos, ustedes vayan y baten a sindicalistas y ustedes acá en el Magdalena Medio. No creo que esa sea un comando central ahí conspirativo que quiso ordenar eso, sino que pues por la lógica una cultura que permea nuestra historia, una cultura racista, patriarcal, sexista, racista, bueno, en fin, de todas estas cosas, clasista por supuesto. Ayer me encontré con un dato, perdón, un paréntesis, es que tuvimos un conversatorio sobre Sabé Espinal, que es una dirigente textilera en 1920, y alguien dijo que se encontró en un periódico de 1920 una frase de un empresario antioqueño que decía más o menos así: matemos unas 3 o 4 de estas viejas, porque esta plaga de las huelgas no hay que permitirla. Si matamos 2 o 3 viejas de estas y uno que otro sindicalista, esta gente va a aprender, más o menos así. En efecto, pues parece que no pasaron en ese momento a las armas, pero yo no voy a decir que todos los empresarios piensan así, ¿sí? Pero es parte como de esa cultura, ¿no es cierto? Entonces, dijéramos que el paramilitarismo va a hacer el trabajo sucio y ya no hay que sacar, pues, digamos, Esmada a la calle en ese momento, ahí estoy haciendo anacronismo, pues, antes era la PM, la Policía Militar, que entre otras es una fuerza del ejército, que era la que en una época controlaba la protesta y cosas de esas. Luego fueron las fuerzas disponibles, las tablets Cobra y todo eso. Yo no soy experto en eso, habrá que buscar más información al respecto. Entonces, el paramilitarismo va a cumplir mucho esa función. Ahora, en la medida en que mal que bien se produce, más mal que bien, pero se produce esa cierta desmovilización paramilitar con la Ley de Justicia y Paz de Uribe, y luego se va a producir pues estos acuerdos de paz de La Habana, pues que de todas formas desmovilizan por lo menos a 10.000, más de 10.000 actores armados, sujetos armados. Realmente entonces el conflicto vuelve a entrar en un cauce, no digamos normal, pero pues ¿cuál será el cauce normal? Y la policía
Entonces vuelve a aparecer, digamos, como la gran controladora. Claro, en Cali ustedes vieron, de todas formas, bueno, paramilitares tal vez no organizados, pues, pero los de blanco disparando contra los indígenas. Entonces, ese recurso es frecuente, pero el Estado aprende y dice, bueno, tenemos que tener un cuerpo especializado para reprimir, controlar, que es el SMAT, y en general la policía. Y ahí entro en el último tema. No soy experto en policía, escribí algo sobre eso, leí la revista de ellos, pues tanto los discursos grandilocuentes de que van a hacer maravillas y derechos humanos y la integración de la mujer a la policía y de las indígenas y todo. Pero definitivamente el talante de un gobierno influye mucho en el tono con que la policía responde a la protesta. Si hay un gobierno que tiene la lógica de Guerra Fría, que ve enemigo al protestatario, castrochavista, Foro de Sao Paulo, bueno, no sé, vándalo, porque ahora más vaga la cosa, terrorista, pues la policía es un cuerpo de orden. Y si el gobernante le da ínfulas, pues la respuesta va a ser bolillo y de ahí para arriba, ¿sí? Entonces, evidentemente, por ahí me están invitando que es que a un foro por allá sobre propuestas para la policía, la reforma de la policía. Evidentemente, pues creo que hay que hacer toda una reestructuración, comenzando por sacarla del Ministerio de Defensa. La policía pues debía ser, como está en la Constitución, un cuerpo civil. Asume funciones militares, a la policía le toca controlar el narcotráfico y en últimas también hacer labores de contrainsurgencia, así como al ejército a veces lo traen para reprimir la protesta. Entonces aquí hay una mezcla de niveles que habría que aclarar mucho eso. Bueno, y definitivamente el ESMAD hay que suprimirlo y buscar otra fórmula. Parece que mucho más seria que la que el comandante de la policía hizo circular esta mañana, como que aparentemente se iba a acabar el ESMAD, pero algunos dicen que es de salir de Guatemala para Guatepeor. Bueno, ahí queda un poco la idea en ese capítulo, lo que trato de mostrar es eso, digamos, cómo el discurso del gobernante endurece o abre un poco ciertas compuertas más al respeto a derechos humanos, etcétera. Sí hay un discurso mucho más serio y comprometido con derechos humanos. Pero un gobierno como el de Duque que no lo respetó, se las trató de pasar por la faja, y lo que más hace es disfrazarse de policía cuando hay toda esa cantidad de muertos, pues, ¿qué se puede esperar? Entonces, bueno, vamos a ver si, que no es el tema que nos convocaron, qué pasará en el futuro inminente, pero esperamos que estas cosas sí se reformen. Profe Mauricio, muchísimas gracias. Esperamos que estaremos haciendo barra. Creo que sí, esperamos que se los haya animado a leer este apartado del libro. Entonces le doy la palabra a la profe Marta Cecilia y a Zulay.